Hoy vamos a ver la idea, bueno, como ya saben, es que hablemos de tendencias de marketing hotelero de 2026. El año pasado, y está colgado en YouTube, hicimos el webinar de tendencias de 2025. Este año, bueno, hoy la idea es hablar de tendencias actualizadas. Así que vamos a estar hablando un poco de IA, vamos a estar hablando un poco de WhatsApp, de ventas, de valor percibido, de precio, bueno, un poquito de todo, pero bueno, como ustedes ya saben, la IA es como lo que se está, no lo que se está viniendo, lo que ya vino, y bueno, un poco estamos ahí todos tratando de estar siempre a la vanguardia, pero es algo que cambia muy rápido, Rapidísimo. rapidísimo, ¿no, Marce? No, tremendo. Y hay que estar ahí, bueno, siempre, siempre al pie del cañón. Pero bueno, la verdad que es una herramienta tremenda, increíble, bueno, que vino a ayudar. Y por supuesto que genera polémica, pero bueno, hay que buscarle el buen uso y buscarle siempre el lado positivo. Así que, También sabemos que se pueden sentir abrumados, todos por ahí nos sentimos un poco abrumados con la IA, con la nueva tecnología, pero bueno, no hay que quedarse atrás, hay que ser ágiles y decir, bueno, ¿cómo lo podemos ir incorporando para que sea de utilidad? Y no pensar que eso va a hacer que nuestro servicio sea más robotizado, sino que al contrario, gracias a las nuevas herramientas podemos tener más tiempo para ser más humanos con el cliente, que hoy es lo que se está necesitando, la hiperpersonalización, justamente para que el cliente se sienta más confortable y entonces dejar las cosas más administrativas, si se quiere, a la IA, y nosotros dedicarnos a ser más humanos y obviamente el personal a ser más humanos con el cliente. Así es, comparto, Juli. bueno, así que bueno, chicos, si les parece, empezamos con la presentación. Seguramente se va a ir sumando más gente. Vos, Juli, los vas Yo los voy aceptando. Dale. Yo estoy compartiendo pantalla. Igualmente lo sigo viendo, así que bueno. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con la ilusión de la presencia digital, tiene que ver con un poco cómo era el paradigma hasta hace poco tiempo y cómo se presenta hoy, se presentan los nuevos desafíos para, bueno, las nuevas problemáticas en relación a esto que veníamos hablando, la IA y otras cosas más. Tanto las nuevas herramientas, como puede ser la IA, ya no tan nuevas, pero bueno, algo que sigue surgiendo todo el tiempo, pero también los cambios que hay, los cambios en el mercado, los cambios en el consumidor, que es algo que va cambiando de manera permanente. Para los que son de Argentina, saben que hoy el contexto macroeconómico presenta un desafío bastante importante a comparación de lo que era hace 3 o 4 años, ¿no? Desde hace un par de años a esta parte, fines del 2024 aproximadamente, el contexto se puso bastante más desafiante, ¿no? Entonces tenemos que empezar a medir mucho mejor los costos, tenemos que empezar a volvernos muy eficientes en toda la gestión para que no se nos dispare o para que no se nos vea mermada la rentabilidad. Entonces, veníamos de una etapa donde por ahí se compraba tráfico de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de comprar tráfico, de generar ya sea campañas publicitarias a través de medios digitales, plataformas, redes, Google y demás. También de las OTAs que también generan un cierto gasto ahí cuando nosotros generamos la demanda, porque muchas veces se tracciona demanda que después termina ingresando a través de las OTAs y en cierta forma eso como hoteleros no nos favorece. Competir en guerra de precios y descuentos, generar demanda para que esto que les decía conviertan las OTAs y crear contenido lindo, pero a veces sin impacto comercial. ¿Por qué? Porque a veces falta una estrategia o a veces no está bien definido cuál es el público objetivo. Entonces,
por ahí estamos muy enfocados en hacer los videos de tendencia, lo que se está usando ahora, lo que genera más engagement, y tal vez nos olvidamos a veces de la parte comercial, ¿no? De que eso, digamos, tiene un porqué y tiene que verse reflejado en números. Cuando no se ve reflejado en números, entonces ahí tienen que saltar las alarmas y saltar las alarmas a tiempo. Hoy lo que necesitamos es diseñar un ecosistema de datos propios. Ya vamos a ver este tema y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Algo que a mí me parece súper interesante, a mí que me gustan los números, me parece algo indispensable. Paquetizar el valor percibido para blindar el margen. Cuando hablamos de valor percibido, ya lo hemos hablado muchas veces con muchos de ustedes, no es lo mismo el valor percibido que el precio, ¿sí? O que el valor real de algo. Capturar la demanda en el canal que sea más rentable y usar el contenido como prueba y validación de compra. Vamos a ver 5 palancas hoy. Las 5 palancas que para nosotros es lo que tiene impacto real en ventas y es lo que tiene hoy y de cara a futuro impacto también, no solamente en las ventas, sino también en la rentabilidad para esta nueva economía, en el caso de los argentinos, y en el caso de Latinoamérica, bueno, igualmente sigue siendo vigente porque también también hay desafíos similares. De las ventas y la rentabilidad también son desafiantes en estos otros mercados. Entonces, bueno, la primera palanca tiene que ver con el discovery en inteligencia artificial, cómo funcionan los nuevos buscadores, el dominio del canal directo, cómo en ese canal directo nosotros defendemos la rentabilidad, defendemos el margen de la venta, la prueba social como consideración, a través del video y de la prueba visual, la personalización, el data driven, el fin del tráfico anónimo, y vamos a ver valor percibido versus descuento, que muchas veces es donde tenemos ahí la fuga de rentabilidad. Bien. ¿Cómo funciona la IA en esta etapa del proceso? O no cómo funciona, sino cómo podemos nosotros aprovecharla al máximo en esta primera etapa, que es para captar la demanda. Hoy está estudiado y según SiteMinder, la IA aumentó 4 veces a nivel interanual para investigar alojamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes la gente buscaba en Google, ¿sí? Un hotel, buscaba por un lado el hotel, por otro lado el vuelo, buscaba por otro lado excursiones, hoy se lo está preguntando la IA. Y se basa mucho el usuario en las recomendaciones de la IA. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos que lograr como empresarios hoteleros es que la IA, es estar en el radar de la IA, ¿sí? Lograr que la IA nos recomiende. Muchos de ustedes lo han logrado y lo hemos comprobado, lo hemos buscado en la IA y salen como recomendados por lo menos dentro del ChatGPT, que es por ahí lo que la más común hoy, no sé si la más usada, pero sí la que usamos muchos de nosotros. Hoy para un hotel entonces no alcanza, ¿sí? Con estar online, sino que hoy hay que lograr mucho más. Antes el desafío era que Google mostrara nuestra página. Hoy el desafío es que la IA nos recomiende. Bueno, ¿cómo hacemos para que la IA nos recomiende? Para que la IA nos recomiende tiene que haber un montón de requisitos que se deben cumplir. ¿Por qué? Porque antes se basaba entre otras cosas, en palabras claves, en textos, en que la página web fuera óptima para el usuario, que la experiencia de usuario sea muy buena. Hoy la IA, ¿qué mira? Hoy la IA mira no solamente la página web, mira las recomendaciones en portales, mira si tenemos coherencia entre plataformas digitales, redes sociales, campañas publicitarias, sitio web, en fin, y todo el universo digital donde podemos aparecer. Entonces, mira todo eso en tiempo muy veloz, analiza y compara en relación al resto o a la competencia. Y en función de eso recomienda más a un hotel o más al otro. Entonces es importante para nosotros ya no solamente el sitio web,
o si tenemos muchas publicaciones o buenas publicaciones en redes sociales. Ya tenemos que tener un ecosistema armado que es sumamente complejo, que lleva muchos recursos, tanto tiempo como dinero. Entonces se convierte en un gran desafío, ¿m? Generar todo esto para lograr esta primera etapa donde la IA termina recomendándonos con el viajero. Permitime que voy a sumar algo. Tampoco es imposible, y no es que ustedes no lo vengan haciendo. Lo que hay que buscar es qué tengo publicado en los diferentes canales. Todo tiene que tener congruencia. ¿Tengo reseñas? Bueno, las tengo que contestar. Puedo, desde el hotel, tengo que estimular a que las personas hagan reseñas del estilo que me gustaría, porque tal vez podemos decir, no sé, en el caso de Fernanda, que tiene su hotel en Tafí del Valle, decir, bueno, si te pareció un lugar tranquilo y para parejas, les recomiendo que dejen una reseña. Entonces van y dicen, este es un lugar tranquilo para parejas. O sea, es como también ir usando palabras para que ir induciendo el tipo de reseña que nosotros queremos que pongan, porque son palabras clave. Nosotros queremos que nos reconozcan como un lugar para pareja y tranquilo. Entonces, es importante porque cuando la IA detecta todas esas palabras, lo va a poner en la recomendación cuando alguien está buscando un lugar para parejas, por ejemplo. Entonces, trabajar con esto también, por eso es tan importante tener claro a qué público nos orientamos. Trabajarlo desde las redes sociales, trabajarlo desde la web, y que todo tenga una coherencia para que la IA los encuentre cuando alguien pide una recomendación. Pero las reseñas súper importantes. O sea, poder trabajar con las reseñas, Google My Business y Google Maps, quien tenga un perfil pro de Google My Business, lo convirtieron en hoteles, lo convirtieron directamente en hoteles. Quien lo tenga en completo, no. Entonces, eso es muy importante, lo más completo posible a nivel digital para que la IA los recomiende. Sí, de esto yo quisiera destacar 2 puntos. Uno es un poco repetir lo que dijiste, Juli, la importancia de Google My Business. Muchas veces vemos perfiles en redes sociales, páginas en redes sociales o en Instagram que están recontra trabajadas, publicaciones súper, súper exitosas, campañas publicitarias, un montón de presupuesto, un montón de esfuerzo puesto ahí, puesto en Google, y de repente Google My Business está desactualizado o está descuidado. Atención a no pasar por alto Google My Business, que es una de las cosas, diría yo, más importantes hoy a tener en cuenta porque es algo que nuclea muchas plataformas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo campañas en Google Ads, una de las cosas que va a tener en cuenta Google a la hora de mostrar nuestra campaña, independientemente del presupuesto publicitario, es el estado de la página web y la ficha de Google My Business. Si nosotros tenemos una web que está desactualizada, que no anda, que tiene problemas y información que no es relevante, y tenemos una ficha de Google My Business que no está actualizada, por más que nosotros pongamos presupuesto publicitario en Google, la efectividad de la campaña no va a ser óptima, porque no depende solamente del presupuesto, porque a veces existe esa creencia, no, yo pongo presupuesto y ya está. No, porque Google prioriza la experiencia de usuario por sobre el presupuesto publicitario. Entonces, a tener esto en cuenta, que es súper importante. Y lo otro, algo que dijiste, Juli, un poco al pasar, pero definir el público objetivo. Tener claro cuál es mi público objetivo. Es primordial y es esencial para poder empezar cualquier estrategia. Lo primero que se define, una de las primeras cosas que se define en la estrategia es cuál es mi público objetivo. Tengo que tener muy claro eso y a partir de eso armar toda la comunicación en función de ese público objetivo. ¿Quiere decir que no le voy a vender al resto? No, le voy a vender a todo el que venga a reservar. Pero cuando yo tengo definido el público objetivo, soy mucho más eficiente con la comunicación, es mucho más eficiente la asignación del presupuesto publicitario, me vuelvo especialista en ese público, después sí vienen otros públicos paralelos, pero me vuelvo mucho más efectivo y eficiente a la hora de hacer campañas, manejar la comunicación, hasta incluso de trabajar con el huésped. Bien.
Hoy el canal directo tiene que ver con la supervivencia del negocio. Ya no solamente es una cuestión comercial, sino que es una cuestión de vida o muerte. Hoy tener un canal directo bien desarrollado, bien trabajado, es fundamental. Todos los que están acá tienen su canal directo trabajado, todos están, digamos, bien parados en ese sentido. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que hay hoteles que dependen de manera excesiva de las OTAs. Y esto, ya saben, el problema que genera desde el punto de vista de la rentabilidad, pero no es solamente el problema de rentabilidad, también es un problema de ser dueño del cliente. Cuando el cliente viene a través de la OTA, el cliente es de la OTA, no es mío. Después puedo transformarlo en cliente mío, sí, porque yo capto los datos y ya depende de mí lo que yo haga con esos datos. Yo puedo llegar a fidelizarlo para pasarlo que sea cliente recurrente directo y que deje de ser cliente, o por lo menos que no me llegue la próxima vez a través de la OTA, pero ya arranco con un punto perdido, que es que vino a través de las OTAs. Y ni hablar si cuando llegó no hago nada con esos datos, ¿sí? No le tomé los datos, o no me dejó los datos, o me dejó los datos y con esos datos no hacemos nada. Entonces es un cliente que sigue siendo de la OTA y si en algún momento vuelve a mi hotel, es muy probable que vuelva a través de Booking, Despegar, Expedia o alguna de esas. Entonces, hoy, ser dueño del cliente es muy importante, y no pagar ese 15, 20, 25, 30% que cobran las OTAs, pero además ser el dueño de ese cliente, de ese contacto. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante la importancia de ser dueño de esos datos. Uy, ¿qué pasó? La importancia de ser dueño de esos datos y de cómo esto tiene influencia en el hotel. Bueno, ¿qué pasó? Algo con la configuración. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ya solucionaremos. A ver. ¿Vos, Juli, querías agregar algo de esto? Bueno, fíjense que acá el que está dando un dato interesante es Cloudbets. A mí me sorprendió leerlo porque de trabajar con ustedes, yo para mí cada vez la tendencia de las OTAs, de que los hoteles dependan de las OTAs era cada vez menor. Pero en realidad Cloudbets hizo una investigación y está diciendo que cada vez hay más dependencia de las OTAs. Entonces, que me pareció, digamos, muchas veces uno tiene que investigar más y no quedarse con la intuición de lo que a uno le parece que está pasando. Entonces, incluso este grupo también está muy bueno para eso, porque nos da la posibilidad de hacer un intercambio y decir, bueno, a veces las cosas no son lo que pasa en mi hotel. Hay muchas más cosas, muchas más realidades que están sucediendo en distintos lugares y no todos nos pasa lo mismo. Entonces, poder tener en cuenta y abrir la mente a ese tipo de cosas. Bien. Gracias, Juli. Bueno, otra de las palancas que tenemos para ver es cómo juega hoy el contenido en las plataformas digitales, precisamente en las redes sociales. Hoy, según Deloitte, más de la mitad de la generación Z usa el video corto para investigar viajes. ¿Qué quiere decir esto? Que es sumamente importante. Antes lo que pasaba es que el hotel hacía un video institucional para mostrar bueno, los desayunos, las instalaciones, las habitaciones, los servicios y demás. ¿Qué pasa hoy con las nuevas generaciones, las personas más jóvenes? No miran tanto los videos que hace el hotel, ¿sí? Sino más bien los videos que hacen los viajeros en el hotel. Entonces se basan mucho a la hora de tomar la decisión de viaje o la elección del hotel, se basan mucho en los videos cortos, los videos hechos por usuarios, donde se ve un poco algo más, si se quiere, algo más real, ¿no? De la experiencia, de la vivencia del hotel. Le dan mucha más importancia a eso que al video más institucionalizado, el video donde se muestra un poquito más todo de manera más formal o más contracturada. Habrán visto seguramente las siglas POV, que es punto de vista.
point of view. Y eso es, justamente, es como desde un punto de vista del usuario. Entonces se usa mucho eso, y le ponen pop como si lo estuviera viviendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Necesitamos esperar a que venga un influencer y que lo haga? No, los tenemos que crear. Nosotros también podemos hacer videos de ese tipo, videos de experiencia, ¿no? El video en el desayuno, no solamente filmando el desayuno, que se vea la mano agarrando la fruta, por decir algo. O sea, que sea inmersivo, que la persona se imagine que está en ese lugar, que se sienta el ruido de la jarra del café al caer y se vea el humito. O sea, es tratar de buscar que la persona se imagine estando en ese lugar y viviendo esa experiencia. Esos son los videos que consumen las personas más jóvenes, pero también las no tan jóvenes. Es como que es lo que está en tendencia, es lo que llama más la atención. Ya no va tanto ni el video ni la foto tipo catálogo, sino más lo de vivencia y experiencia. Sí, esto que decías, Juli, de joven o no tan joven, depende de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo? Si estoy haciendo un contenido para jóvenes, por ejemplo, no sé, parejas, sí, voy a usar ese parejas, y si estoy haciendo un público para familias, van a ser videos más relacionados a actividades familiares y demás, ¿no? Lo mismo con el rango etario. Pero después hay otras, la inteligencia artificial no solamente trae un poco lo que todos conocemos y cómo la usamos, ¿no? Esto de hacer preguntas y ver o pedir consejos o ver, no sé, que me ayude a organizar un viaje y demás. Sino que también la IA está ya como dentro de las aplicaciones que usamos, dentro de las plataformas, dentro de nuestros dispositivos, tanto teléfonos como computadoras. Y hoy, por ejemplo, si yo hago un print de pantalla en Google Maps, o sea, un print de pantalla de un blog que me interesó, de una nota periodística o incluso de un reel que me gustó en redes sociales, para guardarlo para más tarde, la IA lee esa información dentro de mi teléfono y lo va a usar después para hacerme recomendaciones de mi viaje. Entonces, fíjense cómo no siempre este tipo de acciones pasa por... primero que no siempre está en nuestras manos, como creemos, ¿no? De hago o no hago publicidad, bueno, yo defino qué y hasta dónde. Sino que la IA se ha metido de manera general en todos los aspectos y de repente están constantemente monitoreando lo que hacemos nosotros con nuestros dispositivos y en función de eso nos recomiendan servicios, productos y hoteles, o cosas en general para el viaje. Otra vez se me desconfiguró la... ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Bueno, pero está bueno esto de tener en cuenta, son tendencias, y está bueno subirse a las tendencias, pero no son tendencias pasajeras, onda un baile, es realmente la forma de llegar a, porque saben que también la IA toma cosas de los videos. Recomendaciones, un video relatado está dando información, relatado con información del destino, con información del lugar, está dando información a la IA. Entonces, son un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que la IA nos pueda recomendar. Bien. Bueno, otra de las palancas es la personalización basada en datos. Y acá viene un punto súper importante, muy, a ver, es algo que a mí me gusta mucho, como dije al principio, porque tiene que ver con un capital que tienen los hoteles. Digo los hoteles porque a diferencia de otros rubros, donde no siempre se tienen datos de los consumidores. Y hay empresas en otros rubros que compran datos o que pagan software carísimos para poder tener datos del mercado y poder tener datos de algo parecido a sus propios clientes. En la hotelería, la particularidad que se da es que los hoteles tenemos datos de nuestros clientes. Todos los datos que querramos tener prácticamente, no todos, pero podemos tener muchísima información. Porque ya con el solo hecho de hospedarse en el hotel, hay un montón de datos que el huésped tiene que dejar. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nada con esos datos, estamos desperdiciando un potencial enorme y estamos desperdiciando recursos, estamos desperdiciando dinero, porque esos datos son dinero. Entonces, si ya que tenemos esta posibilidad como hoteleros, como hoteles, de tener todos estos datos, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos, es usarlos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer?
Bueno, lo vamos a hacer primero teniendo sistemas que nos permitan hacer las cosas lo más fluida posible para nosotros operativamente y para el huésped también, para el usuario. ¿Por qué? Porque para el usuario tiene que ser sencillo, ¿sí? Para el usuario tiene que ser fácil todo, la experiencia de compra, la llegada del hotel, el dejarnos los datos, el check-in, todo tiene que ser lo más fluido posible y lo menos engorroso posible. Y para nosotros, hoteleros, tenemos que tener las herramientas adecuadas para no desperdiciar recursos en las distintas tareas, en las distintas operaciones. Y aparte, porque a veces, con el volumen que se maneja, muchas veces operativamente, o bien tenemos que asignar muchos recursos, o directamente no tenemos los recursos necesarios o suficientes para atender determinadas cuestiones. Entonces, es bueno recurrir a herramientas, ya sea inteligencia artificial o herramientas como software, como puede ser un CRM, un PMS, y otras herramientas que ahora vamos a ver, para que hagan la operación más liviana y que al mismo tiempo, o sea, es un doble beneficio. Por un lado, hacen la operación más liviana para el hotel y por otro lado, hacen la experiencia más fluida para el huésped. Entonces, nosotros hoy sí o sí tenemos que recopilar datos de los huéspedes, sí o sí los tenemos que tener ordenados en un sistema y después hacer algo con esos datos. Está demostrado, está estudiado, está demostrado que la demanda, y lo hice en este caso SiteMinder también, la demanda por recomendación hiperpersonalizada está en su punto más alto. Y esto tiene que ver con la inteligencia, el uso que se le está dando a la inteligencia artificial. Entonces yo hoy cuando tengo datos de mis clientes, apoyándome en herramientas de inteligencia artificial, puedo predecir consumos, puedo saber, en función de saber qué le gusta a mis huéspedes, puedo ofrecerles, ¿cómo se llaman? Sí, paquetes Promociones, especiales. claro, paquetes especiales, personalizados, promociones especiales, un montón de cosas, basado en la información que ya tengo. Sí. También lo que nos sirve es poder llegar mejor, conocer mejor al cliente, pero no al cliente solo, sino en general, cuáles son los clientes que me visitan. Y decir, bueno, yo, no sé, un 70% de mis clientes son parejas y un 30% son familias. Bueno, entender mejor la demanda de mi hotel, porque la demanda de mi hotel no es la misma que la demanda de mi destino. O sea, poder comprenderlo mejor para atender mejor a ese segmento. Y eso lo voy a obtener con datos. Lo mismo, por ejemplo, ¿de qué ciudades son? Bueno, yo necesito saber de dónde son para entender de dónde viene mi demanda, porque de esa forma puedo orientar mejor las campañas publicitarias para no desperdiciar recursos. Y tal vez saco información que no la sabía de esa forma. Hay una manera, a mí se me ocurrió un ejemplo, cómo se puede aplicar esto. Sería muy bueno poder incorporar un web check-in, como el que tienen las aerolíneas, hay hoteles que lo tienen, para que la persona antes de llegar ya me brinde sus datos, cuando estás tranquila sentada en su casa. Porque ¿qué pasa cuando llega? Capaz llega tarde, no tiene ganas, o el recepcionista le da un papelito y le dice completámelo. Y después, ¿quién llena todos esos datos en un sistema? Entonces, el check-in es un momento clave. Es un momento clave. Tiene que haber un recepcionista esperando a la persona, dependiendo de la hora que llegue, ¿no? Pero tiene que haber un recepcionista. Pero está mucho mejor que el recepcionista aproveche ese tiempo para mirarlo a los ojos y decirle, mirá, te cuento que el desayuno es a tal hora. ¿Querés saber algo acerca de Tafí del Valle? O sea, dar una personalización y no utilizar ese momento como administrativo y que encima se pierden datos. Fer, ¿querías preguntar algo? Sí, nosotros lo que hicimos en base a esto que vos contás, le mandamos un formulario Google, la verdad que es súper básico, y sentimos que es el momento donde el huésped, como acaba de contratar, entonces donde nosotros le mandamos la confirmación, se lo digo a los colegas, por ahí si a alguien le sirve, con 2, 3 preguntas, o sea, los datos, el mail, el teléfono, la fecha de nacimiento, como para poder sectorizar después cumpleaños y demás, y 2, 3 preguntas, ¿qué actividades les gustaría que les recomendemos? Como para poder investigar esto que vos decís. La verdad que estamos para atrás, tenemos tanta cantidad de datos que no sabemos qué hacer. O sea, ahora estamos en el otro paso. ¿Qué hacemos con toda esta información?
Pero bueno, como sugerencia, es el momento en el que la persona acaba de contratar, entonces está como atento. Una vez que llega al hotel, quiere la habitación, no quiere que le digas nada, no le interesa firmar nada, ¿viste? Que nos suele pasar a la mayoría cuando viajamos y tenés que hacer el check-in y decir otra ficha más, como que a nosotros nos agilizó bastante. Bueno, está buenísimo que cuentes esa experiencia. Todos hemos tenido experiencias como usuarios y también la experiencia en nuestro propio hotel. Y a veces necesitamos justamente esto, de que otros nos cuenten la experiencia. Nosotros pensamos que una manera muy interesante de recopilar datos es esa. Después, por ejemplo, pueden hacerlo a través de la persona para acceder al Wi-Fi tenga que completar un registro. Esa también puede ser, o pueden ser complementarios, algunos datos en el check-in, otros datos en el registro de Wi-Fi. ¿Y qué hacer con tantos datos? Bueno, después la IA nos puede ayudar también a hacer estadísticas y a poder interpretar mejor esos datos, pero los datos siempre nos van a dar más información que o sea, no nos podemos quedar con la intuición de quiénes son nuestros pasajeros. Y yo creo que nuestros pasajeros son familias. Bueno, pero ¿qué porcentaje de familia y qué porcentaje de parejas? ¿O qué porcentaje hay de pareja de la tercera edad? Bueno, poder tener esa información más clara para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, y en esto se basa esto que decíamos, los datos. ¿Por qué está hablando de que hay un tráfico anónimo? El tráfico anónimo, ¿a qué se refiere? Cuando no tomamos los datos o no hacemos nada con los datos. ¿De qué nos sirve? O sea, por supuesto que vamos a hacer campañas y vamos a seguir tratando de buscar clientes, pero eso es una parte de la estrategia. Otra parte es fidelizar. Entonces, lograr que la persona que ya estuvo vuelva y que la persona que ya estuvo nos recomiende. El viejo boca en boca, bueno, se sigue dando de manera digital y lo tenemos que lograr. ¿Cómo lo hacemos? No solamente, por supuesto que empieza porque la persona tenga una buena experiencia, pero también por una relación. Decir, bueno, no sé, enviar un mail cada 15 días o una difusión de WhatsApp, estar en la mente de esa persona. Por supuesto, invitarlo a que nos sigan en las redes sociales, es tener una interacción. Por eso es tan importante y por eso decimos que el primero es el modelo incompleto. ¿Qué es el modelo incompleto? OTAs y pauta, OTAs y pauta. Eso no puede la venta basarse en eso. La venta se tiene que basar en una relación con nuestros clientes y con nuestros potenciales clientes. Esto que decía Fer de qué hago ahora con los datos, yo diría que es un happy problem, porque los datos ya los tienen. Es ver qué es justamente, ¿no? Ahí con qué herramientas vamos a usar. El verdadero problema es cuando no tenemos los datos, o porque no tenemos en marcha un sistema para recopilarlos, o porque no se está haciendo de manera eficiente o de manera correcta y no tenemos los datos. Entonces hay que empezar ahí y es como un trabajito de hormiga, ¿no? Se empieza de cero y lleva mucho tiempo llegar a tener una cantidad de datos relevantes que me permita tomar decisiones, ¿no? Cuanto más datos tenga, mucho mejor. Por otro lado, lo que contabas del Google Forms, fíjense cómo a veces podemos, con una herramienta, por empezar, una herramienta súper sencilla, Google Forms, gratuita, hasta el alcance de todos. Podemos usar algo un poquitito más, también otras herramientas que hay, que muchos sistemas de los que ya usamos lo tienen incorporado y a veces no lo sabemos o no lo tenemos en mente. ¿Y cómo se puede hacer para, de esa manera tan simple, optimizar la experiencia del huésped y al mismo tiempo liberar carga operativa al recepcionista? Entonces estoy ganando de los dos lados. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en este sentido, ¿no? Para hacer más fluida la experiencia del huésped y a la vez descomprimir carga operativa en el negocio. Es cuestión de ponerse creativos y encontrar la manera. Y esto que decía Juli de la fidelización de los huéspedes es básica. O sea, es súper importante porque está súper comprobado y todos ya lo deben saber. Es mucho más barato y mucho más fácil hacer que un cliente vuelva que conseguir un cliente nuevo. Hacer que el cliente vuelva, pero claro, hay que hacerlo, porque muchas veces nos enfocamos en la generación de demanda, captar clientes, con campañas publicitarias, con un montón de acciones, lograr que venga al hotel, y después nos olvidamos. Y ya está, vino al hotel y listo, quedó ahí. Y no, y la parte de fidelización es
es tanto más importante que la otra, porque ahí es donde yo puedo hacer cosas que me van a ser realmente muy redituables, porque me van a salir mucho más barato, y es un huésped que ya me conoce, ya es más fácil que vuelva, porque ya me conoció, ya vivió la experiencia, ya sabe que el servicio es bueno, ya sabe, comprobó que el desayuno es lo que le prometimos, en fin, ya validó el hotel, entonces es mucho más fácil hacer que vuelva. Entonces, atención a no olvidarse de esta parte, ¿no? De la parte de la fidelización. Bien. Bueno, como quinta palanca está el tema de precio versus valor percibido. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de valor percibido, el valor percibido es justamente lo que percibe nuestro huésped en relación a el servicio, el producto que le estamos ofreciendo y que le estamos dando. Muchas veces el valor percibido puede ser mucho más alto de lo que es el valor real, del valor del precio, y otras veces el valor percibido puede ser menor al precio. Entonces acá es donde hay que jugar en esta línea, ¿no? Donde se genera esto que es una línea bastante delgada y bastante complicada muchas veces. Entonces, de nuevo, según SiteMinder, casi el 60% de los viajeros está eligiendo habitaciones superiores o de lujo. Esto es un dato, ¿sí? No es opinión. ¿Qué quiere decir esto? Esto desmitifica lo que muchas veces escuchamos que no, la gente busca precios, la gente quiere el hotel más barato, la gente no nos compra porque nos compara con la competencia y la competencia está más barata. Bueno, eso es un mito, muchas veces justifica otras cosas que hay de fondo que hay que detectar y cambiar. Porque lo está diciendo SiteMinder y hay otras plataformas que también tiran las mismas estadísticas, que el 60% de los viajeros está eligiendo habitaciones superiores o de lujo. Esto quiere decir que no hay un problema de billetera, hablando en criollo. No hay un problema no es que la gente tenga problema de dinero, porque hay gente que está eligiendo cosas, servicios, bienes y servicios de alto valor. El problema es que muchas veces el usuario no valida el precio que nosotros estamos poniendo, y no porque no lo valga, sino porque no le ve el valor. ¿Y por qué no le ve el valor? Y muchas veces no lo comunicamos de manera eficiente. Entonces, la comunicación que tenemos no está a la altura del servicio que estamos ofreciendo o de la infraestructura que tenemos. Entonces, el cliente que no nos conoce, que solamente nos conoce por lo que vio en plataformas digitales, cree que ese precio es demasiado alto. Cuando nosotros manejamos bien la comunicación y somos efectivos en esa parte, entonces el cliente empieza a ver, el futuro cliente empieza a ver, che, a ver, esto está bueno. A ver, entonces cuando recibe el precio, ya no le parece tan caro, porque lo que vio que se ofrece, está bueno, está a la altura de ese precio, o más que el precio, ni hablar si superamos el valor percibido en relación al precio. Entonces ahí le va a parecer barato. Entonces se dan cuenta cómo el precio es una variable muy relativa en función del valor que el cliente percibe. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy buenos en la comunicación, comunicar de manera efectiva el valor que ofrecemos, para que, llegada la etapa de la venta, el cliente no perciba que somos caros, que perciba que es un precio justo, o mejor aún, que perciba que somos baratos, porque en relación a todo lo que ofrece el hotel, este precio, la verdad que me parece barato. Entonces, el esfuerzo de venta es menor, el tiempo que destina el vendedor, la persona de ventas, a esa venta es menor, entonces bajan los tiempos de respuestas, bajan los tiempos de las conversaciones, que por lo general son a través de WhatsApp, y todo se empieza como a descomprimir, todo eso que son recursos y costos empiezan a bajar y la cosa se empieza a dar más fluida, solo por tener una comunicación mucho más asertiva. Entonces, fíjense la importancia que juega la comunicación en relación a no solamente el precio, sino también a toda esa etapa, en la fluidez de la etapa de la venta. Así que, sí. Además, esto también hace que no tengamos que recurrir siempre a los descuentos. Si nosotros comunicamos de la mejor manera posible,
lo que es nuestro hotel, aumentando el valor percibido, no necesitamos recurrir a ofertas todo el tiempo. Y las ofertas y las promociones van a quedar eventualmente para determinadas fechas. Si nosotros recurrimos siempre a ese recurso, las personas nos identifican como que somos un hotel de oferta. Entonces, está bueno que tener un valor percibido más alto, que no nos identifiquen como el de las ofertas, sino que no vengan por la oferta, realmente. O sea, que vengan por todo el servicio y todo el valor que le estamos entregando. Y eso se logra en la comunicación. Sí, y lo que hemos visto, bueno, lo que siempre les decimos y que con muchos de ustedes lo hemos hablado en profundidad, porque en algún momento han tenido por ahí el desafío, es que muchas veces esto del descuento y el precio bajo y la oferta y eso atrae un público que por lo general no es el público que queremos tener. Entonces, el público que no mira tanto el precio, que está dispuesto a pagar por un buen servicio, está mirando más el buen servicio que el buen descuento. Ese cliente que está buscando y mirando el buen servicio, por lo general es un huésped que es mucho más fácil de tratar, es un huésped que me va a generar menos roces en el trato con el personal dentro de la estadía y que además va a consumir una vez que esté en el hotel, lo cual me va a traer mayor facturación. En otros mercados, ¿sí? Esto también es un dato de SiteMinder, en mercados como México, por ejemplo, se estuvo estudiando y se ha comprobado que los huéspedes revisan los paquetes mucho más, con mucho más detalle, que priorizando beneficios como los servicios y la atención y las reseñas de otros huéspedes que fijándose en el precio, ¿sí? Lo que pasa también cuando recurrimos mucho a bajar precios, generar descuentos, ofertas y demás, es que estamos erosionando la imagen de marca, ¿sí? Nuestra marca empieza a percibirse en el mercado como una imagen, como una marca de bajo valor, ¿sí? Una marca que no ofrece algo bueno, que ofrece buen precio, pero no algo que realmente bueno. Fíjense, si ustedes lo comparan, hacen esa comparación, busquen ejemplos reales en otros rubros, y van a ver que enseguida se van a dar cuenta. Lo van a ver con marcas en supermercados, marcas de ropa, ¿no? Donde hay muchos descuentos, mucha oferta, siempre hay el precio. Generalmente, en el caso de la ropa, uno lo percibe como ropa barata. Uno nunca va a ver precios y descuentos en marcas de ropa de lujo o de alto valor, justamente, ¿no? ¿Por qué las percibimos de alto valor? Y son marcas caras y si realmente las querés, no vas a encontrar un descuento, tenés que realmente pagar lo que vale. Entonces el trasfondo de eso es que se termina percibiendo como una marca que ofrece algo bueno. Recordemos que el precio no solamente es una variable, una variable monetaria, sino que también es una variable de comunicación. Yo con el precio también comunico. Cuando hay un precio, esto lo usan mucho las marcas de lujo, cuando hay un precio alto, se percibe como un producto o servicio de mayor calidad, cuando hay un precio bajo se percibe como de menor calidad. Por más que en la realidad después no se dé así, pero psicológicamente está estudiado, está comprobado que tiene esa incidencia en el consumidor. ¿Querías decir algo más, Juli, de esto? No. Bien. Bueno. La redefinición demográfica del lujo. ¿Qué ha pasado con los servicios, justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Servicios de alto valor, servicios o de valor percibido, precios más altos y demás. Estos son datos de la consultora Deloitte. El valor percibido cambia radicalmente según la generación del viajero, ¿sí? Hoy tenemos viajeros. Yo ya estoy fuera de estas dos generaciones. Ya estoy viejo, pero bueno, tenemos mayormente no mayormente, pero digo, dos mercados muy interesantes son los millennials y los generación Z, que muchas veces no nos paramos a pensar en estas cosas, ¿no? A veces pensamos bueno, tengo un público parejas, tal cosa, tengo público familias, tal, pero dentro de esos públicos, parejas, familias, hay hábitos de consumo y hábitos de compra que tienen que ver con la edad, con la generación de las personas. En el caso de los millennials, por ejemplo, hoy están buscando
gastronomía de alta calidad. Están buscando experiencias orientadas a la familia. Entonces, ¿qué se puede hacer para este público? Cenas de autor, actividades infantiles, tours privados, ¿sí? Todas cosas que tengan que ver con estos puntos que acabamos de mencionar, tanto gastronomía de alta calidad como experiencias orientadas a familia. Hay algunos otros más, entonces los invito a investigar un poco acerca de esto, qué están buscando hoy los millennials, qué están buscando hoy los generación Z. En el caso de la generación Z, están muy, y esto es lógica pura, están muy ligados a la tecnología. Entonces, ¿qué les gusta? Entre otras cosas, el confort extremo en las habitaciones. Entonces, valoran mucho si de repente hay jacuzzi en la habitación o si de repente la habitación tiene determinadas características que a ellos les puedan resultar interesantes. Como prioridad, ellos tienen los amenities premium y la tecnología integrada. Esto es un punto también muy relevante, la tecnología integrada, que es algo que todavía no se está viendo mucho, por lo menos acá en Argentina, sí en otros países, pero es algo que ya hay que empezar a pensarlo y a incorporarlo en los hoteles. ¿Qué paquetizar para este grupo etario? El room service 24/7, streaming de alta velocidad en las habitaciones, upgrades de habitaciones. Son todas cosas que le interesan a esta generación, a este tipo de viajero. Entonces, a la hora y esto se relaciona con lo que hablábamos antes de captar datos de los huéspedes. Entonces, a la hora de tener a estos huéspedes en nuestro hotel, o incluso antes, recién cuando hicieron la reserva, si nosotros tenemos una buena gestión de los datos, ya de antemano sabemos si estos usuarios que van a venir, que se van a hospedar en el hotel, son, por ejemplo, millennials o si son generación Z. En función de eso, podemos saber qué van a valorar más y en función de eso podemos hacer más hincapié en esos aspectos, tanto para ofrecerles mejores servicios o una mejor estadía o ofrecerles upgrades durante la estadía. Durante la estadía ofrecerles de repente una actividad determinada, ofrecerles una cena, un descuento en una cena en el restaurante para llevar el consumo hacia ese lugar, ofrecerles como dice acá, un upgrade de la habitación, ofrecerles cosas que sabemos que les puede interesar. Porque fíjense, estos son datos sumamente generales, que se pueden obtener en cualquier lado. ¿Qué le interesa a la generación Z? ¿Qué le interesa a los millennials? Entonces, con los datos que tengo de mis huéspedes, puedo hacer una cosa u otra. Ahora, puedo ir mucho más allá y buscar también qué le interesa a una persona determinada, qué gustos tiene esa persona determinada, que ya no son datos generales, sino que son datos muy particulares. Y hoy, con la inteligencia artificial, todo eso se puede hacer. Yo quería agregar algo. Justo la investigación con la que trabajamos de Deloitte hablaba de los millennials y de los Gen Z, pero no quiere decir que dejemos de lado a los boomers y a Gen X, que también son importantes, y la generación alfa, que es la que le sigue a la generación Z. Entonces, cada uno sabrá cuál es su público. Si tienen un público familiar, probablemente van a tener que investigar a los millennials y a los Gen alfa, porque el Gen alfa es menos de 12 años. Tal vez los chicos influyen en la decisión de compra de los padres. Vamos a suponer un hotel de ruta. Paramos con los chicos en un hotel de ruta. Tiene una habitación de juegos que tiene 2 PlayStation. Los chicos les encantó eso. Y después, cuando volvés a pasar de vuelta, te dicen, paremos ahí. No importa cuánto pagaste, ellos quieren ese lugar. Y los papás estuvieron 2 horas de tranquilidad porque los chicos estaban en la habitación de la PlayStation, por decir algo. Y es valorado por ese tipo de viajeros. Cada uno tendrá que evaluar el tipo de viajeros que tiene. No sé, en el caso de Marty tiene un montón de boomers. Tiene una generación de tercera edad que pasa por su hotel. Bueno, ver cómo los podemos hacer sentir más cómodos, qué podemos hacer para ellos. Justo tenemos otro hotel que tiene también para la tercera edad, que están en Mar del Plata, y ellos van a organizar un bingo. Bueno, uno dice, hay un bingo, sí, es lo que consume esa gente. Hablan de media pensión, hablan de pensión completa, es el tipo de mentalidad que tiene ese viajero. Entonces tenemos que ponernos a investigar cómo consume el viajero que yo tengo. Y para saber qué viajero tengo que investigarlos. O sea, tengo que tener datos de quiénes son y en proporciones también. Pero bueno, solo quería agregar
que no es que elegimos estos dos porque eran más importantes. Las otras generaciones también viajan y también son importantes, solo que estaban justo en la investigación de Deloitte y les queríamos contar con datos concretos cómo se viene desarrollando esto. Y como un ejemplo de decir, el lujo es diferente para las diferentes generaciones. Sí. Y es muy importante en este aspecto no dejarnos llevar por la intuición. Lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos, lo que a mí me parece que le gusta a mi público. Analicemos datos concretos. Vamos a los datos duros. Lo que decíamos antes, teniendo una buena base de datos, analicemos concretamente, con estadísticas, con números. Busquemos también estudios, como por ejemplo esto, ¿no? Estudios que están disponibles y que hablan de nuestro tipo de público. No supongamos lo que a ellos les puede gustar, sino que busquemos cosas concretas. Eso por un lado. Y por otro lado, no pensar con mis gustos. Lo que decía recién Juli, un bingo. Obviamente no le vamos a organizar un bingo a una generación Z. No sé si saben lo que es el bingo. Sí, si en mi hotel tengo un público etario mayor. Entonces, realmente analizar qué tipo de público tengo y qué cosas le gustan. Y no pensar en lo que a mí me gusta o en lo que a mí me gustaría. Porque muchas veces escuchamos el comentario de no, porque en un hotelero, ¿no? No, porque cuando yo viajo a mí me gusta tal o cual cosa. Está bien, perfecto, son tus gustos personales. Pero acá hay que ser muy objetivo y dejar la subjetividad de lado. Entonces, hay que ser con esa objetividad, decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi público? Mi público tiene estas características, ¿qué es lo que le gusta a la gente que tiene estas características? Y entonces ir por ahí y ofrecer lo que a mi público le puede llegar a gustar o lo que le puede interesar. ¿Bien? Bueno. Entonces, para resumir, hoy hay que cuidar, y sobre todo para el público, el mercado argentino, hoy hay que cuidar mucho la rentabilidad, el contexto macroeconómico, lo dije al principio, no sé si por ahí algunas personas se sumaron después, no sé si lo escucharon. El contexto macroeconómico hoy nos lleva a revisar los números muy exhaustivamente. Hay que cuidar mucho la rentabilidad se ha achicado muchísimo en Argentina, en el mercado hotelero argentino, por cuestiones que ya hemos mencionado. Entonces hoy la verdadera ventaja competitiva nace de integrar en una gestión, en un motor único, las tendencias que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, utilizar la IA para la atracción inteligente del público, usar el contenido en redes sociales que realmente conecta con el público al que quiero captar, hacer una paquetización de los servicios, protegiendo el precio y que en esa paquetización se perciba valor. Muchas veces, y esto acá vuelve el tema del valor percibido, ¿no? Muchas veces con el armado del paquete se percibe un mayor valor, depende de cómo esté armado, cómo esté compuesto. Hay cosas, hay servicios que se perciben de muy alto valor, pero que en realidad no tienen mayores costos para el hotel. Entonces hay que ser muy inteligente, ahí muy bicho, para darse cuenta, medir costos versus valor percibido y con qué puedo yo, que a veces no le genera costos al hotel o genera costos mínimos al hotel, generar un mayor valor percibido en el servicio. Y eso me permite justificar un precio o incluso subir tarifas. Entonces, no nos olvidemos de la personalización. El data driven, que es básicamente usar y aprovechar esos datos que tenemos en los hoteles y con esto dominar el canal directo para poder sacar la máxima rentabilidad posible. ¿Quiere decir que las OTAs están mal, que está mal usar las OTAs? No, está bien usar las OTAs siempre y cuando formen parte de una estrategia global. Ahí también es donde muchas veces se va la rentabilidad o gran parte de la rentabilidad. Bien. Entonces, para que todo este ecosistema funcione,
el liderazgo debe evolucionar de la reacción operativa a la arquitectura estratégica. Desde el operativo hay un enfoque tradicional, que es el que vemos muchas veces, donde se están apagando incendios, o se están resolviendo temas del día a día, donde estamos atrás de lo que está ocurriendo en la recepción, en la administración, y bueno, de eso tenemos que pasar a un diseño de sistemas donde lo que tengamos que hacer como empresarios es supervisar cómo está funcionando la IA que tenemos en funcionamiento, supervisar el CRM, las automatizaciones, el PMS, y ir sacando, ir tomando decisiones con datos y con datos concretos. Desde el punto de vista de la tecnología, hoy, o mejor dicho, se venía pensando que la IA iba a ser una solución para reemplazar personal y ahorrarnos costos, ¿no? Y bueno, ahí se veía un poco perjudicado el servicio. Hoy lo que entendimos es que la IA viene a ser un facilitador para que determinadas tareas que en muchos casos hasta ni siquiera tenían sentido, eran una pérdida de tiempo y no generaban mayor valor, sí las puede hacer la IA, y que el personal que tenemos, el personal humano que tenemos, pueda estar más enfocado en dar una experiencia más personalizada, un servicio más personalizado, más humano, ¿sí? Que hoy está muy valorado justamente por el surgimiento de la IA. Hoy el consumidor valora mucho la atención de otra persona, ¿no? Pasa mucho con WhatsApp. Nadie quiere hablar con una IA, nadie quiere hablar con un bot. Entonces, ¿qué hacen las IA? Tratan de parecerse lo más posible a un humano para justamente no generar ese choque ahí, esa resistencia que tenemos todos a no querer hablar con algo automatizado. En cuanto a la toma de decisiones, tenemos que dejar de lado la intuición, el olfato, esto de que, no, porque lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Hay que ir por los datos, analizar clics, analizar comportamiento, la rentabilidad por cada canal, ir a los datos concretos que los tenemos, están ahí, y hay que usarlos y sacarles el jugo lo máximo posible. Otro aspecto importante es en la ejecución, sobre todo desde la dirección, no estemos buscando mucho la perfección, porque muchas veces se nos pasa el tiempo pensando en voy a contratar tal o cual software o tal o cual sistema, o vamos a ir a esta situación ideal o a esta herramienta ideal. Hoy lo que se requiere es agilidad. Ustedes piensen que de acá a 6 meses, todo lo que estamos hablando de IA probablemente esté desactualizado. Porque es así, porque está yendo demasiado rápido. Entonces las decisiones hoy tienen que ser rápidas. Si yo me tomo 3, 4 meses para analizar si voy a incorporar o no un determinado software, pasados esos 3, 4 meses me cambiaron todas las variables y ya lo que venía pensando dejó de tener el sentido que tenía. Entonces, más vale una solución rápida, ágil, sobre una herramienta que a lo mejor no es la ideal, antes que estar esperando o estar analizando durante mucho tiempo algo que creemos que es realmente lo ideal. Así que bueno, cuéntenme qué les ha parecido, un poco lo que hablamos hasta acá,